Desde la campaña La Guajira es tu casa, queremos contarte sobre Eizar Hacuaipa, el cuidado del ser. Vamos a aprender varios conceptos relacionados con la sexualidad: sexo, género, identidad de género y orientación sexual. Y así ganar mayor comprensión de nuestros derechos como persona y sobre todo valorar nuestra identidad y el sentir de nuestras almas. Primero, cuando hablamos de sexualidad, nos referimos a nuestro cuerpo, los afectos, las emociones, el placer, el deseo, las relaciones y la forma como nos relacionamos con los demás y sobre todo, cómo lo vivimos internamente. Para entenderlo, vamos a socializar los siguientes conceptos. Sexo. El sexo hace referencia a las características físicas, biológicas y corporales con las que se nace, caracterizando a los hombres por poseer pene y testículos, mientras que las mujeres poseen vagina y ovarios. Existe igualmente la categoría intersexual, es decir, personas que nacen y tienen características biológicas de los dos sexos, hombre y mujer, que se manifiestan en el cuerpo en forma más o menos definida. ¿Sabías que en el pueblo wayú para referirse a sexo se habla de toro cuando es hombre y jier cuando es mujer? Género. En el pueblo wayú estos términos son nuevos, pero algunos lo interpretan en nuestra lengua como Acuaipa, Toro, Jierra, es decir, lo que me identifica como ser hombre y mujer. El género es una construcción sociocultural que determina cómo ser hombres y mujeres en una sociedad en un tiempo y lugar determinado, estableciendo normas de comportamientos, actitudes, roles, funciones, costumbres y formas de relacionamiento entre unos y otros, de acuerdo a lo femenino y lo masculino. Se transmiten en el proceso de socialización, se aprenden desde que nacemos y por tanto se pueden cambiar. La identidad de género se refiere a cómo se sienten las personas, sin importar el sexo biológico. Se relaciona con el sentimiento que tienen las personas de sí mismas, de quienes son. Tiene que ver con la manera cómo se sienten, cómo se ven y cómo viven. Pero en algunos casos las personas nacen con un sexo y se sienten o perciben de otro. A estas personas se les llama transgénero. En el pueblo wayú, algunos lo interpretan como Ayahuatiahuaipa, es decir, lo que identifica mi ser. La orientación sexual tiene que ver con la atracción física y emocional que se siente hacia otra persona, es decir, con quién y cómo se desea compartir, explorar y expresar los afectos, las emociones, el cuerpo, el placer y las relaciones. Las personas que se sienten atraídas por el sexo opuesto son heterosexuales. Las atraídas hacia personas del mismo sexo son homosexuales. Las personas atraídas hacia ambos sexos son bisexuales. Y las que no sienten atracción sexual por nadie son asexuales. La orientación sexual en Wayúnequi podría interpretarse como Huchekaraay, el sentir del alma. Esperamos que con este aprendizaje recuerden que sin importar nuestro sexo, orientación sexual, género o identidad de género, somos personas con derechos que merecemos vivir una vida libre de violencias y sin discriminación. Una producción de la Fuerza de Mujeres Wayú y la Red de Comunicaciones Butchimahana en convenio con UNICEF en el marco del proceso comunicativo La Guajira es tu casa.